importante que lo escuches porque un día vas a morir. Y la pregunta es ¿cuándo? Pues no sabemos cuándo, pero un día vamos a morir todos. Entonces, según la palabra de Dios, después de la muerte todos iremos a un juicio. Y el juez, pues será Cristo. Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante. Pero ¿por qué digo que es importante? No porque yo lo diga, pues, sino porque Cristo lo dejó como mandamiento que se tenía que predicar el Evangelio. Pero ¿por qué es importante que se predique el Evangelio? La palabra de Dios dice, y Dios estableció más bien, que toda la gente un día muramos. Y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Probablemente la creencia de todos nosotros podría ser que toda la gente después de morir pues va al cielo, ¿no? A lo mejor al morir mi familiar, no sé, a lo mejor mi tío, mi abuelo o mi hermano o cualquier persona, creo que va al cielo. Pero pues según la Biblia eso no es verdad. No todos van al cielo. Según la Biblia existe el cielo y el infierno. Y no te estoy hablando de una religión, porque de hecho pues la religión no salva a nadie. No te vengo a traer una religión, ni a tratar de meterte una religión a fuerza tampoco, porque la religión pues no salva. Vengo a traerte el mensaje que de hecho Cristo pues él predicaba también, que es el Evangelio. Y según la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es muy importante que lo escuches porque un día vas a morir. Y la pregunta es ¿cuándo? Pues no sabemos cuándo, pero un día vamos a morir todos. Entonces, según la palabra de Dios, después de la muerte todos iremos a un juicio. Y el juez, pues será Cristo. Ese mismo que muchos conocemos como puro amor, que nos ama a todos, pues Él va a ser el que nos va a juzgar. Ese mismo que algunos pues tienen a lo mejor en su casa, ¿no? En una cruz o algo así, pues Él es el que nos va a juzgar. Y Él nos va a juzgar en base a nuestras obras, según Apocalipsis. Él nos va a juzgar en base a nuestras obras. Y pues todos tenemos conciencia y sabemos que todas nuestras obras son malas. Probablemente tenemos buenas obras, pero son más malas que buenas porque desde que nacemos ya empezamos a pecar. Tenemos pecado. De hecho, toda persona que nace de mujer pues tiene pecado. Todos venimos con el pecado. Entonces, después de la muerte iremos a un juicio y ese juez que nos va a, valga la redundancia,
Este pues que nos va a juzgar, pues es mismo Cristo. Nos va a juzgar. Y fíjate, Dios dejó sus mandamientos. Me imagino que la mayoría pues ha escuchado los mandamientos de Dios. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad, si somos sinceros, ¿quién de nosotros ha puesto en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? ¿Quién pone en primer lugar a Dios? Probablemente si te pregunto, ¿crees en Dios? Algunos, si no es que la mayoría, diría: pues yo creo en Dios, pero pues yo creo en mi Dios. Bueno, en primer lugar, Dios no pide, porque Él no está pidiendo limosna. Él no pide limosna que creamos en Él. Él no la necesita. De hecho, Él no necesita que creamos en Él. Él no necesita nada de eso. Él no me necesita a mí, ni necesita a ninguna persona. A nadie. Por eso es que probablemente la respuesta sea a la pregunta que te hago. ¿Crees en Dios? Algunos dirían: pues sí, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios también y tiemblan. Entonces la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿amas a Dios sobre cualquier otra cosa? ¿O pones en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? ¿Ponemos en primer lugar a Dios antes que nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros bienes materiales, antes que cualquier otra cosa? La realidad, si somos sinceros, no ponemos en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Nos preocupamos por no comer carne o no hacer cualquier otra cosa cuando pecamos todos los días. Pecamos todos los días. Entonces, somos pecadores, no por tratar de no hacer algo nos vamos a salvar. Porque hay mucha gente que se esfuerza por hacer cosas buenas, pero eso no los va a salvar. La Biblia dice que no somos salvos por obras, porque las obras no salvan a nadie. Entonces, la misma palabra de Dios es la que nos pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque yo, al momento de estarte predicando, pues yo también me pongo entre la espada y la pared, porque yo soy pecador igual que tú, soy humano igual que tú. Y ni una religión, ni un santo, no importa lo que creamos, no importa lo que nos hayan inculcado, nos vamos a librar o quedaremos como libres del juicio de Dios o del infierno. No, nada de eso nos va a librar. Entonces, todos somos culpables, primeramente, del asesinato del Hijo de Dios, porque Cristo murió por pecadores. ¿Y quién de aquí no es pecador? Todos somos pecadores. Entonces, fíjate, el primero dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Nadie ama a Dios. Todos hemos quebrantado ese mandamiento. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. También lo hemos hecho, usando el nombre de Dios probablemente en chistes o teniendo una plática que no tiene nada que ver con Dios y metemos a Dios en esa plática. Eso es blasfemia. Y la palabra de Dios dice que todo el que use mal su nombre, Dios no lo va a dejar sin castigo. Y el castigo de Dios, pues, es el infierno. Es el infierno. Y si hubo alguien que habló más del infierno que cualquier otra persona o cualquier santo, cualquiera de los apóstoles, fue Cristo, el Maestro. Él habló más del infierno que cualquier otra persona en el mundo. Entonces, yo no te menciono el infierno solamente para que tengas miedo y te mueras con miedo, porque podrá haber gente que muera con miedo y aún así ir al infierno. El miedo no salva a nadie. Entonces, mencionar el infierno no es para eso, simplemente es para saber la realidad de lo que merecemos, todos, sin excepción. Un pastor, no por ser pastor, no merece el infierno. El papa, no por ser papa, no merece el infierno. Un cristiano, no por ir todos los días a la iglesia, no merece el infierno. No, claro que lo merece. Toda la gente merece el infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y como acabamos de ver, todos los que vamos aquí y en el mundo somos pecadores. Entonces, ese mandamiento que dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Pero fíjate lo que dijo Cristo, y viene en tu Biblia, si tienes, en 1 de Juan 3:15, dice: todo el que odia es un asesino. Entonces, ¿quién de los que vamos aquí? Probablemente algunos dirán: bueno, yo jamás he odiado. Pero ¿quién jamás se ha enojado con alguien, con alguna persona? Según el estándar triplemente santo de Dios,
Dios dice que todo el que guarda rencor o cualquiera que se enoja con alguien, según el estándar de Dios, dice que es un asesino. Probablemente señalamos a aquel que se dedica a matar y decimos, bueno, él no tiene perdón de Dios porque él es asesino. Bueno, el que odia también es un asesino según el estándar de Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice, no robes. No robes. Y viene en Éxodo 20:15. Probablemente no hemos robado bancos o millones de pesos o cosas muy grandes, pero el simple hecho de tomar algo que no es nuestro, así sea un lápiz, 5 pesos, 6 minutos de tu trabajo, no sé, es robo. Al tomar algo que no es tuyo ya estás robando. ¿Y quién de nosotros jamás ha hecho eso? Lo hemos hecho. Hemos tomado algo que no es nuestro. Y aquí dice, no robes. No robes si hemos robado. No importa lo que hayamos tomado, por más pequeñito que sea, si hemos tomado algo que no es nuestro, es robo. El siguiente que te voy a mencionar dice, no digas mentiras. Y pues ese mandamiento no necesita tanta explicación. Aún los niños mienten. Y pues ellos saben qué significa mentir. Todos mentimos, hemos quebrantado ese mandamiento. El siguiente, y es el último que te voy a mencionar, dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero Cristo dijo, en el Sermón del Monte, Él dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Esto lo encuentras en Mateo 5:27 al 28. Lo encuentras, dice, no cometas adulterio. El mandamiento dice, viene en Éxodo 20:14. Y lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, lo encuentras en Mateo 5:27 al 28. Por si lo quieres leer, en ese texto lo encuentras. Dice que cualquiera que vea el sexo opuesto, equivale a que ya tuvo relaciones sexuales con esta persona. Ahí nos damos cuenta qué tan alto es el estándar de Dios. Y como te repito otra vez, no te estoy hablando de una religión. De hecho, no te he dicho ni de qué religión soy. Entonces no te vengo a traer una religión o hacer una nueva. No, vengo a traerte el mensaje de Cristo. El mensaje que Cristo predicaba. Porque probablemente aquí puede haber personas que digan, yo no creo en Dios, de hecho no me interesa. Eso no importa. Porque Dios no necesita que creas en Él para enviarte al infierno. Él no necesita nada en absoluto de nosotros. Dios no necesita que diga, bueno, yo creo en Dios o no creo en Dios para hacer algo, para poder hacer algo. No. No importa si yo tengo una opinión diferente a la que Dios ya ha establecido, Él va a cumplir lo que Él ha dicho. No importa lo que yo opine. Entonces, solamente imagina, si los mandamientos de Dios, lógicamente, pues fueron hechos por Él y la Biblia fue inspirada por Él. Si nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, ¿a dónde crees que Dios tendría que enviarnos? Si Él es triplemente santo. Y tú sabes, tú que aborreces a Dios, tú sabes que eres pecador igual que yo. Tú sabes que amas el pecado, porque si no lo amáramos, no pecáramos. Toda persona que ama el comer cerdo o el que ama tomar coca, lo toma porque le gusta. Si no te gustara tomar coca, no la tomaras. Entonces todo aquel que peca, peca porque quiere, porque le gusta. Entonces solamente imagina, si hoy mueres y Dios va delante del juez justo y te juzga conforme a los mandamientos, ¿a dónde crees que tendría que enviarnos? Tienes conciencia, y conciencia es con conocimiento. Tienes conocimiento de lo bueno y malo, y pues no hay duda de nada de lo que estás escuchando. ¿Por qué? Porque todos tenemos conocimiento. No tenemos excusa para decir, pues yo no sabía, yo no sé que esto es malo, porque ¿quién no sabe que matar es malo? ¿Quién no sabe que robar está mal? ¿O quién no sabe que desobedecer a su mamá o papá está mal? Todos sabemos, aún los niños saben lo que es bueno y malo. Al menos que nos querramos engañar a nosotros mismos diciendo, no, la verdad, yo no sabía que matar era malo. Bueno, tú sabes que es malo, a menos que te quieras engañar a ti mismo. Entonces, tú mismo, en tu conciencia, sabes lo que es bueno y malo. Y sabes que justamente, si fuéramos delante de Dios hoy mismo, Él te tendría que enviar al castigo eterno, que es el infierno. Así como toda persona aquí en el mundo que mata, roba, secuestra y hace cualquier otra cosa en contra de la ley, va a la cárcel. Todo aquel que va en contra de la ley de Dios va a la cárcel de Dios, que es el infierno. Pero la diferencia entre el mundo y de Dios
es que la cárcel de Dios es eterna y nunca, el que va ahí nunca puede salir de ahí. Aquí en el mundo puede haber personas que salgan de ahí. Y no se compara el sufrimiento de la cárcel en el mundo con el sufrimiento de la cárcel de Dios. Entonces, fíjate, hemos escuchado la mala noticia. La buena noticia es que hubo un justo que murió por los injustos, por pecadores. Y fíjate de qué manera mostró Dios su amor. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún hoy nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios murió por el que cree. En Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Se repite, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Si te das cuenta, ¿por quién vino a morir Cristo? Por el que cree. Pero la Biblia dice que el sano no tiene necesidad de médico, así que Cristo vino a morir por pecadores. El único que se salva es el que cree. Algunos dirán, bueno, ¿y es todo? Se escucha muy sencillo. Bueno, si le preguntáramos a Cristo si fue sencillo lo que padeció, al ver su cuerpo no nos animaríamos ni a preguntarle, porque ese castigo lo merecías tú y yo. Según Isaías 53 dice que fue molido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Entonces, Cristo vino, nació de una virgen, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, nunca quebrantó los mandamientos, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Después de haber sido molido, fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario clamó al Padre y le dijo al Padre: Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y él se sintió desamparado porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Lo que nos separa de Dios es nuestro pecado, y él se sintió desamparado de Dios, como si Dios lo hubiera abandonado, porque él estaba cargando con tu pecado. En el lugar que estaba Cristo era en el lugar que tú debías haber estado, pero él fue el sustituto. Él fue el sustituto, él estaba en nuestro lugar. Entonces por eso él se sintió abandonado del Padre, porque los que debían de haber sido abandonados eras tú y yo. Pero él se sintió abandonado por nuestra culpa. Entonces, después de haber dicho esas palabras, también dijo: consumado es. Estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda que los pecadores que han de creer debían. Después de decir esto, él entregó su espíritu, él decidió cuándo morir. Y la palabra de Dios dice que al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios, y que había pagado verdaderamente la deuda de los pecadores. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, y hoy en día está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, la palabra de Dios manda a todos aquellos que han creído y dice: Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan y confiesen sus pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, y el único que limpia tus pecados es Cristo. Dios te bendiga.